Hola, soy Julián Eduardo López Bonilla y voy a presentar el tema de adimensionalidad. La dimensionalidad es un concepto el cual nos indica que hay magnitudes las cuales no tienen una unidad dimensional asociada y con esta clase de unidades se puede simplificar las ecuaciones para la comparación entre diferentes sistemas de medición. Para el proceso de análisis dimensional se siguen los siguientes 6 pasos. Primero se encuentran las n cantidad de variables que se componen a la ecuación. Como segundo paso se identifican las dimensiones fundamentales de las cuales componen a estas variables. Como tercer paso se restan la cantidad de variables con la cantidad de dimensiones fundamentales, lo cual nos va a dar el número de ecuaciones que van a dimensionales que vamos a obtener y necesitamos para crear una ecuación adimensional. Como cuarto paso se seleccionan los parámetros de escalamiento. Como quinto se busca una ecuación equivalente adimensional. Y como sexto se sustituyen las variables adimensionales con sus variables dimensionadas. Para esta exposición se eligió el movimiento uniformemente acelerado. En este movimiento se utiliza la fórmula velocidad al cuadrado, siendo esta velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la longitud por la aceleración. También se debe considerar que en este caso la velocidad inicial es 0, por lo que la fórmula se transforma en velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la longitud por la aceleración. Y también se considera que, debido a la forma en que se va a hacer el experimento, que la aceleración es igual a la gravedad multiplicada por el seno del ángulo de una rampa. Para comenzar, se sabe que dentro de la ecuación se utilizan las variables de velocidad, gravedad y longitud, la cual nos da un número n o número de variables de 3. Como segundo paso, se descomponen en sus unidades de medida, siendo estas longitud por tiempo a la menos 1, longitud al tiempo a la menos 2 y longitud para cada una de esas, siendo la primera velocidad, la segunda gravedad y la tercera longitud. Una vez habiendo obtenido estas, se realiza el paso 3, que es restar la cantidad de número de variables por sus unidades fundamentales, siendo estos 3 menos 2 igual a 1, lo cual sería la cantidad de ecuaciones que necesitaríamos. Como paso 4 se seleccionan los parámetros de estandarización, siendo estos gravedad y la longitud. Como paso número 5 se busca la primera ecuación adimensional, o en este caso solamente siendo una. Esa está compuesta por gravedad, longitud y velocidad. Y queremos conocer la versión adimensional de la velocidad. Para esto, utilizamos ecuaciones lineales para saber la posición y la potencia necesarias para eliminar la adimensionalidad por medio de la gravedad y la longitud deseada. Al final, después de realizar el proceso, nos da que la gravedad y la longitud deben de dividir a la velocidad, siendo estas primero multiplicadas entre ellas y posteriormente se les saca su raíz, terminando por siendo divididas entre a la velocidad. Como sexto paso, se busca sustituir en la ecuación original la velocidad por su versión adimensional, para posteriormente ser despejada, lo cual nos da el cuadrado de la velocidad adimensional igual a 2 veces la gravedad por el seno del ángulo, o lo que sería lo mismo para la velocidad adimensional, la raíz cuadrada de 2 veces el seno por el ángulo. Para la experimentación
se tomaron 3 videos en 3 ángulos diferentes. Para el primer video del primer ángulo nos dio una distancia total recorrida de 1.4 metros con un ángulo de 143.9 grados y un tiempo de 0.5 segundos. Con los datos anteriores se obtuvo una velocidad final de 2.08 metros sobre segundo. Para el segundo video del primer ángulo nos dio una distancia recorrida de 1.11 metros, un ángulo de menos 145 grados con respecto al eje X de las positivas, con un tiempo de 4.66 segundos, lo cual nos dio una velocidad final de 2.17 metros sobre segundo. Para el tercer video nos dio una distancia recorrida de 1.57 metros y un ángulo de menos 145 grados, con un tiempo de 0.53 segundos, lo cual nos da una velocidad final de 1.98 metros sobre segundo al cuadrado. Después se obtiene el promedio. La velocidad promedio nos dio de 2.053 metros sobre segundo, una distancia promedio de 1.024 metros y un ángulo de menos 144.63 grados, o su equivalente para que quede más cercano con respecto al eje de las X, 35.3667 grados. La velocidad adimensional nos dio de 0.6478. Listo. 1, 2, 3. Para el segundo ángulo, con el primer video nos dio una distancia recorrida de 1.021 metros, un ángulo de menos 121 grados y un tiempo de 0.4 segundos. Y una velocidad final de 2.57 metros sobre segundo. En el segundo video nos dio una distancia recorrida de 1.45 metros, un ángulo de menos 122 grados, un tiempo de 0.435 segundos, lo cual nos da una velocidad de 2.4. En el tercer video la distancia fue 0.99 metros, un ángulo de menos 123 y un tiempo de 0.4 segundos, y una velocidad final de 2.46. Dentro de los promedios nos dio un promedio de 2.4766 metros sobre segundo, una longitud de 1.019 metros y un ángulo de menos 122 grados y una velocidad dimensional de 0.7833. Listo. 1, 2, 3. Para el tercer video, los primeros resultados fueron de una distancia de 1.13 metros, un ángulo de menos 105 grados y un tiempo de 0.366 segundos, con una velocidad de 2.77. Para el segundo resultado, nos dio una distancia de 1.057 metros, un ángulo de menos 107.8 y un tiempo de 0.368 segundos, y con una velocidad de 2.87 metros sobre segundo. Con el tercer video se obtuvo una distancia de 1.82 metros, un ángulo de menos 108 grados y un tiempo de 0.367 segundos, dándonos una velocidad de 2.25 metros sobre segundo. Con los promedios, la velocidad promedio nos dio de 2.86 metros sobre segundo, una distancia promedio de 1.05 metros y un ángulo de menos 106.933 grados, con una velocidad dimensional de 0.8921 sin dimensión.